Mis hermanos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, me alegra mucho. Voy a pedirles el favor que tomen sus celulares, los pongan en silencio, que no vayamos a tener ninguna interrupción, por favor. Y vamos a ir al texto de las Santas Escrituras en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y hoy el Señor nos concede estudiar los versículos 1 al 16 de Génesis capítulo 18. ¿Estamos todos allí? Bien, antes de hacer la lectura, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, con temor y con toda reverencia, Señor, nos acercamos a tu palabra. Hoy, Señor, tengo especial temor, porque este pasaje, Señor, es urgente para nuestras vidas. Y mi deseo, Señor, y ha sido la petición, y tú lo sabes, Dios, ha sido el ruego mío ante ti, de que esta tu palabra actúe, oh Dios, en mí y en mis hermanos, y produzcas, oh Dios, lo que solo tú puedes producir, y es que avives nuestros espíritus, para que realmente podamos descansar en lo que tú eres, en lo que tú haces, porque el centro de esta tu palabra no somos nosotros, eres tú. Tú decidiste revelarte en este precioso escrito, y por eso, Dios, permítenos acercarnos a Él con todo el ánimo, pero también con toda la cautela, esperando que seas tú a través de tu Santo Espíritu iluminándonos para comprender tu verdad. Te ruego, Señor, que se halle sabiduría en nosotros y que este mensaje, Señor, sea poderoso, glorioso en nuestros corazones, para la exaltación de aquel que es sobre todas las cosas, de aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, de aquel que es alfa y omega, primero y último, principio y fin, de aquel que se hizo siervo para ser exaltado sobre todo. Bendice, Señor, este mensaje, y a ti sea la gloria, oh Dios. Te lo pedimos. A ti, oh Padre, los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el texto de la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículos 1 al 16. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. El Señor bendiga su palabra. Y antes de comenzar este mensaje, yo quisiera contarles que un pastor hermano llamado Sandy Wilson, en su aporte a un libro que se lo recomiendo a todos, se llama La centralidad del Evangelio, cuenta una historia muy, muy interesante. De hecho, los líderes de la iglesia nos vimos confrontados con eso, porque dice él que hace 20 años, inmediatamente después de la adoración del domingo por la mañana, pensé que había dado, dice él, un sermón especialmente bueno, teológicamente sólido, exegéticamente inspirado, bien ilustrado. Y había recibido varios halagos de los feligreses que confirmaban mi sanguínea valoración, lo dice así. Entonces, una de nuestras queridas personas mayores se quedó un rato después del servicio para hablar conmigo, esperando que ella estuviera en línea con los demás adoradores agradecidos. Me quedé asombrado y profundamente humillado cuando dijo: pastor, gracias por su brillante sermón, pero la próxima semana ¿podría sencillamente hablarnos de Jesús? Me di cuenta en ese momento de que había fallado al hacer de Jesús mi todo en mi predicación y hasta cierto punto en mi vida, dice el pastor Sandy Wilson. El día que dejemos de predicar a Cristo no es otra señal de que hemos perdido el curso del propósito por el cual la iglesia ha sido creada. Y la iglesia ha sido creada para ser columna, sostén de la verdad. Y como iglesia nos hemos hecho esta pregunta. Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Como creyente, ¿te has hecho esta pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero tengamos cuidado, porque creo que estamos siendo entrenados para no contestar tan apresuradamente lo que parece obvio. Y ciertamente, esta es una de las preguntas más importantes de la Biblia. Pero esta pregunta no la hace un hombre. En ninguna parte de la Escritura no la hace un hombre, la hace Dios mismo. En el libro de Jeremías, y quiero que vayan allí a Jeremías capítulo 32. Libro de Jeremías capítulo 32. Ayúdele allí a su hermana a buscar el pasaje. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice allí el Señor en el escrito de Jeremías: he aquí que yo soy Jehová, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero ¿quién es el que formula la pregunta? Dios. ¿Por qué Dios? Porque en Él mismo está la respuesta, está mejor, la certeza a la respuesta a esa pregunta, y es una respuesta íntegra, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Cuando nosotros los seres humanos nos formulamos esta pregunta, normalmente estamos tratando a Dios como si fuera el genio que está dentro de la lámpara mágica. Lo frotamos, sale el genio y le pedimos cuanto anhelamos, porque ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Vale la pena analizar esta trascendental pregunta. Y este mensaje tiene un aire singular y particular y al final vamos a saber por qué. Pero por lo pronto estamos ante una pregunta que, como lo expresan las Escrituras, tiene un carácter retórico. Es decir, tiene la respuesta implícita en ella, pero a pesar de lo implícita de la respuesta es clara y evidente. Sin embargo, a la luz del texto de Génesis, deseo que entendamos cómo fue que Dios terminó formulando esa pregunta. ¿Qué lo llevó a plantearla? Y de lo que llevamos del estudio del libro de Génesis, no sé ya cuántas veces se observa la promesa que Dios le hace a Abraham. Ya no sé si usted recuerda cuántas veces lo ha dicho. No sé si ha hecho ya las cuentas. Pero el Señor es reiterativo, vez tras vez, en traer a colación el pacto. ¿Y por qué el Señor es reiterativo? No es suficiente con una sola vez. No fue suficiente allí con Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, de ti haré una gran nación. Habrá una descendencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos al capítulo 13 y otra vez lo dice. Y el 14, y el 15, y el 16, y así. Y si algo se repite con insistencia es porque es importante y porque es seguro. Vez tras vez Dios le dice a Abraham que haría de él una gran nación, que habitaría en una propia tierra, su descendencia sería incontable y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando avanzamos más en el libro, Dios persiste en mantener fresca en la mente de Abraham esa promesa. De un tiempo para acá, el Señor se enfoca en Abraham y en Sara como quienes de donde vendría la descendencia, esa descendencia prometida. Pero la mente terrenal de Abraham y Sara trata de perturbar la buena promesa del Señor, porque siendo ya de edad, lo único que tenía Abraham era a su siervo damaseno Eliezer, y Sara a su sierva Agar, quien concibe de Abraham dando a luz a un potencial heredero llamado Ismael. Pero si observamos Génesis 17 y recordamos un poco lo que hemos aprendido, por lo menos 3 veces Dios reitera la idea: Sara te dará a luz, dará un hijo a Abraham de Sara. Versículo 16, versículo 19, versículo 21. Miren allí el 16 del Génesis 17: y la bendeciré y también te daré de ella un hijo, es de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 19: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Versículo 21: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año entrante. Y han pasado aproximadamente 25 años, tal vez un poco menos, desde el primer acercamiento de Dios a Abraham con la promesa del pacto allí en Génesis 12. Cuando Abraham tenía 75 años, allí fue cuando salió de Harán, cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él tenía 75 años, pero ahora él tiene 99. Y Sara tiene 90 años. Y humanamente Abraham tenía toda la razón para reírse de la promesa, como lo dice en Génesis 17. Porque tener un hijo a esa edad es absurdo. Y esa es la reacción natural que tenemos cuando algo nos sorprende, pero sobre todo cuando algo ilógico no parece ser tan lógico. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de reír cuando le cuentan algo que es de no creer? No se ríe, dice: es absurdo, eso no puede ser. ¿Sí? Suena burlesca esa risa. Y a Abraham le sucedió.
A Abraham le sucedió, Génesis 17, él se rió. Y creo que ustedes también se han reído, aunque quiero hacer el ejemplo con los varones. Imagínense, querido hombre, querido varón, que su aspiración de vida es vivir 100 años. Y cuando usted tenga los 75, le digan, cuando usted tenga 100 años va a tener un hijo. Ahí se rieron. ¿Sí? Si en estos tiempos el miedo y la zozobra se apodera cuando las damas quedan embarazadas luego de los 40, ¿cómo será si usted, dama, queda embarazada a los 90? Risas. Sin embargo, la respuesta del Señor es sobria, pero persistente. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. ¿Y qué mejor nombre para ese hijo que Isaac? Risa. Ahora Sara entra a participar en una nueva escena aquí en el capítulo 18. ¿Cómo participa Sara allí? ¿Cómo participa Sara, de hecho, detrás de bambalinas? Y vamos a desarrollar el texto de la siguiente forma. Vamos a ver primero cómo hay un encuentro de Dios con Abraham, un encuentro bastante particular. Luego vamos a ver cómo ese encuentro suscita un diálogo entre Dios y Abraham. Y finalmente hay una revelación de Dios a Abraham. Y en todo eso, allí inmerso también está Sara. Está Sara. Entonces, miremos ese encuentro con Dios. Y creo que más de uno aquí está la expectativa de saber quiénes son los 3 varones que aparecen a Abraham. Ese texto quizá es uno de los textos más difíciles de las Escrituras, porque aparece Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones están a su lado. Eso debe generarnos preguntas, ¿cierto? Y se ha hecho todo tipo de estudios y análisis que proporcionan todo tipo de especulaciones, así como conclusiones dogmáticas. El asunto, mis hermanos, quizá para frustración de ustedes, es que el texto no se enfoca en explicar quiénes eran. Sin embargo, algunos detalles nos dejan ver que al parecer que el Señor quiso presentarse a Abraham de forma antropomórfica. Génesis 18:1, ¿cierto? Es Jehová quien aparece a Abraham, ¿sí? Vemos la aparición de Jehová, está hablando de Jehová, y luego dice Génesis 18:2, 3 varones aparecen a Abraham. Y si leemos del versículo 4 al versículo 8, los varones son atendidos y participan como humanos. Abraham se preocupa para ser hospitalario con ellos, ¿cierto? Los atiende, les prepara alimentos. Es más, debería también cuestionarnos el hecho de que Abraham haya preparado un becerro para 4. Si uno nomás con un pollito queda bien, ¿cierto? ¿Cómo será un becerro? ¿Sí? Pero culturalmente eso tiene allí una trascendencia y una importancia, ¿sí? Y entonces vemos el versículo 9 y 10, y los varones hablan, pero no hablan como enviados. No hablan como enviados, sino con autoridad propia. Versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Quién es quien a lo largo de Génesis ha dicho esto? Dios, el Señor, Jehová, ¿sí? Y ahora estos varones hablan con esa autoridad, no como enviados, sino con autoridad propia. El mismo texto tiene ese tono. Y si miramos el versículo 13, están los varones ahí, y el 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Por qué se ha reído?
diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces los varones y el Señor parece que intercambiaran su participación en la escena. Jehová, los varones. Jehová, los varones. Es interesante. Parece que Moisés fuera intencional en intercambiar la personificación de Jehová en esa escena. En esa escena. Pero lo que podemos concluir es que es Dios hablando directamente con Abraham. Y de hecho, el versículo 15 nos revela que esos varones, el Señor, y lo voy a decir en esos términos y va a sonar un poco extraño, pero los varones, el Señor, está revelando su omnisciencia. ¿Qué dice Génesis 18:15? Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dice? Él dijo, no es así, sino que te has reído. De manera que aquí el punto, mis hermanos y oyentes, es que Dios aparece a Abraham y nuevamente el pacto es reiterado de una promesa. ¿Cuál promesa? Un hijo de Sara. Ese encuentro de Dios con Abraham quiere nuevamente traer a colación el pacto, nuevamente las palabras de la promesa que Dios viene haciendo a Abraham. Y entonces viene el Señor, se encuentra con Abraham, pero ahora centrémonos en el diálogo. Hay un diálogo de Dios con Abraham allí y hay una serie de preguntas. Miremos ese diálogo, ¿sí? Porque inicia una importante conversación en el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Esa pregunta debe también inquietarnos porque no es Dios omnisciente, nos lo mostró en el versículo 15. Entonces, ¿por qué le pregunta a Abraham dónde está Sara? ¿Es que acaso esos varones no sabían dónde estaba Sara? Y esta pregunta es clave porque el momento y el lugar donde se encuentra Sara da continuidad al diálogo y proporciona mayor expectativa a la escena y a lo que Dios diría más adelante. Entonces Dios está aquí con Abraham hablando y Abraham está allá, ¿cierto? Atrás. Sara, perdón. Pero viene el Señor y por enésima vez afirma que Sara le dará a luz, versículo 10. Entonces de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, o como le dice la Biblia de las Américas, el año entrante, el próximo año, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora el versículo 11 nos muestra una dificultad latente. Y esa dificultad de hecho la vemos desde Génesis 11, en donde se describe un poco a Taré, el padre de Abraham, diciendo que su hijo Abraham había tomado a una mujer que se llama Sarai, y esa mujer era ¿qué? Estéril, ¿cierto? Y aquí el versículo 11 trae un poco de eso, porque tanto Abraham como Sara eran de edad avanzada y Sara no estaba en la condición física para tener un hijo. O sea, humanamente, desde donde uno lo vea, tener un hijo era prácticamente imposible. Pero entonces viene la risa. Viene la risa. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Cuando Abraham se rió dijo, y miren ahí capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y ahora, capítulo 18, Sara se ríe y dice, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la risa de Abraham y la risa de Sara? ¿Lo detectaron? Que Abraham estaba con el Señor allí en Génesis 17 y se rió para sí, mientras que Sara
estaba observando tras bambalinas la conversación y se rió para sí. Esa es la única diferencia. No es más. Era increíble. De no creer lo que estaba prometiendo el Señor. En otras palabras, la risa fue la reacción externa a una condición interna. Sara reveló mejor, con un aire burlesco, cuán incrédula era. La incredulidad se hizo evidente tras el interrogante, con un tono de comedia. Entonces, nuevamente el Señor pregunta al esposo, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? Entonces, ¿cuál es la razón de la risa? ¿Cuál es el fondo de la risa? ¿Por qué se ríe Sara? Porque es incrédula. Incredulidad. Y lo más asombroso es que Sara niega haber reído, a lo cual el Señor responde, no es así, sino que te has reído. Desde nuestra óptica y nuestra idiosincrasia colombiana podríamos decir, uy, mucha descarada, ¿no? Sí, y perdonen lo escueto, pero así es, ¿sí? En otras palabras más formales, ¿por qué has de negar tu incredulidad? Hermanos, es imposible negar aquello que nos tiene dominados. Si la incredulidad lo tiene dominado, eso se va a notar, eso se va a hacer evidente. Y el pecado, como la incredulidad, que es pecado, no dura mucho tiempo bajo la sombra. El pecado es tan abiertamente dominante que el pecador no tiene otra opción sino reír hipócritamente. Ejemplo real. No se vayan a reír. ¿Alguna vez ha tenido el privilegio de machucarse un dedo con toda la contundencia posible? ¿Cuál es la reacción natural? Ay, me machuqué. No creo que esa es la reacción natural. ¿Cuál es la reacción natural? Yo creo que se nos saldrá, no sé, espero que no una mala palabra, pero se nos sale todo lo que hay dentro de uno, ¿sí? Salta, grita de dolor. Hay una reacción natural al dolor. Y así es la evidencia de aquellos que pretenden esconder su incredulidad. De manera que Dios dialoga con Abraham y varias preguntas circulan en esa conversación con Sara tras bastidores y comienzan a revelarse cosas, como por ejemplo la incredulidad de Sara. Pero entonces hay una pregunta. Viene la pregunta del millón. Y ahí es donde vemos la revelación de Dios a Abraham. Sara se ríe y el Señor pregunta a su esposo por la razón de la risa, la cual vimos es incredulidad. Pero Dios revela un argumento sumamente glorioso que aniquila la incredulidad y lo hace en forma de pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Dice el Señor. Y reitera la promesa. Versículo 14. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Acaso me es difícil cumplir lo que he prometido? Y la respuesta del Señor es, Sara tendrá un hijo y punto final. Pero nosotros podemos decir hipócritamente, mi risa demuestra cuán grandes son tus promesas, Señor, pero cuán difíciles son para cumplir. ¿Podríamos decir eso? Cuán grandes son tus promesas, Señor, pero cuán difíciles son de cumplir para ti. En Génesis 17
versículo 1, vemos un nombre de Dios glorioso. Génesis 17:1, el Señor le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Shaddai. ¿Lo leen ahí en pantalla? De pronto sale en pantalla. El Shaddai. Si yo soy el Shaddai, ¿qué estás queriendo decir con tu risa? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil como para hacer de Abraham la bendición para todas las familias de la tierra? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil como para restaurar la relación del hombre con su creación? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil como para enviar a su hijo a morir por aquellos que se le burlan en la cara? Y deseo recordarles, mis hermanos y oyentes, que esta pregunta solo la hace el Señor. Solo la hace el Señor en las Escrituras. Y hay un nuevo texto que da evidencia de ello. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. Y de alguna manera se ve la conexión allí con el texto que estamos estudiando en Génesis. Porque en Mateo 19 vemos una escena que es bastante familiar para nosotros. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Mateo, se ha encontrado con que vino uno, versículo 16 del capítulo 19, vino uno al Señor y entonces le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo, se asombraron en gran manera, diciendo: otra pregunta trascendental: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién podrá ser salvo si nadie puede cumplir los mandamientos de Dios? ¿Quién? Jesús los mira y les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Otra vez Dios diciéndolo. Dios es el autor de eterna salvación y ha concedido a la humanidad la gracia de revelar aquello que es poder de Dios para salvar. Eso se llama evangelio. Dios tuvo la iniciativa y la capacidad para hacerse hombre y humillarse en una cruz por nosotros pecadores. Dios tuvo el poder para levantarse de entre los muertos y revelar el nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil como para reconciliarnos consigo mismo y concedernos el título de hijos de Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil como para prometer una eternidad a su lado y disfrutar de su presencia para siempre? Recuerden el mensaje pasado, hermanos. Somos tan cortos de vista. ¿Pero acaso Dios no es poderoso para prometer una eternidad a su lado?
Dios ha prometido la restauración de todas las cosas desde la entrada del pecado al mundo. Y en aquel entonces las relaciones entre el hombre, la tierra y Dios se deterioraron. Y siendo el ser humano una criatura pecadora, le es imposible ir en búsqueda de una restauración genuina con su Creador. Y el hombre se esfuerza en retomar esa relación con Dios. Voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar, me esfuerzo. Pero se cansa porque no puede. Solo el Padre, quien todo lo puede, tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo para que en su muerte y en su resurrección todas las cosas fueran restauradas. De hecho, para el hombre es increíble que Dios pueda hacer algo así: reconciliarnos consigo mismo en la cruz. Piensa en eso, reconciliarnos por una cruz. Pero esto para muchos es objeto de risa, como lo fue para Sara la declaración del Señor de que tendría un hijo en su esterilidad y vejez. Pero el Señor es un Dios que hace posible lo imposible. ¿Cómo qué? Como transformar corazones de piedra en corazones de carne. Eso solo lo hace Dios. Y lo hace para la gloria de Jesucristo y en Jesucristo. Mucha atención a la siguiente pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil como para concederme salud, prosperidad, amor y todo lo que deseo? Y esa última pregunta no la escribiría con D mayúscula, sino con D minúscula, porque para el diablo es mucho más fácil conceder aquello que nos mantiene esclavos del pecado y de la muerte. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Deja que tu risa burlesca o tu humillación revelen la respuesta a esa pregunta. Aunque si vas a reír, que sea porque Dios ha impreso la sonrisa de Cristo en ti por medio de la fe en Él. Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, tú en tu omnipotencia has hecho lo que solo tú puedes hacer. Salvarnos. Nosotros, oh Dios, y nos muestras por tu palabra el fracaso rotundo de creer que podemos buscar tu favor, buscar tu justicia, buscar tus promesas por nosotros. Pero solo tú, oh Dios, eres el que hace lo imposible y nos has prometido salvación. Y sabemos, oh Dios, que el que ha hecho, tú, el que iniciaste esa obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Nos conservarás porque eres poderoso para ello. Pero todo tiene sus inicios en el poder que has tenido para salvarnos, para traer vida a los huesos muertos, para traer a la luz, oh Dios, a Cristo y nosotros vernos iluminados por esa gracia, para ver en plenitud tu gloria a través de la faz de nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque tú has hecho lo posible, lo imposible, y te alabamos por ello, Señor. No sin antes rogarte que esta pregunta, la cual solo tú formulas, sea propiamente dicha por ti y nosotros nos rindamos a los resultados de la respuesta a esa pregunta.
A ti sea la gloria, Dios, por siempre. Y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.